Buen día, mi nombre es Luis García Márquez. Tengo una licenciatura en matemáticas, una maestría en administración. Después tuve la oportunidad de hacer una especialidad en evaluación a través de modelos multicriterio en la Universidad Politécnica de Valencia. Posteriormente estudié la especialidad en evaluación de daño moral y actualmente acabo de concluir el doctorado en evaluación. Me dedico pues a la parte de capacitación en los modelos multicriterio en las diferentes instituciones educativas de evaluación y en los colegios de evaluación. Los modelos multicriterios son herramientas matemáticas para la toma de decisiones. Este modelo nos permite, en su esencia, tomar decisiones. Sin embargo, hay una adaptación a la evaluación realizada por el doctor Jerónimo Aznar y Francisco Guijarro, en la cual adapta la metodología de toma de decisiones para incorporarla en el ámbito de la evaluación. Entonces podemos decir que los modelos multicriterio son herramientas matemáticas que le van a facilitar al evaluador poder ponderar variables, sobre todo del tipo cualitativas, a través de una metodología que justifique qué ponderación o qué peso tiene cada una de las variables. Ese es un modelo multicriterio, un modelo que te permite identificar el grado de impacto que tiene las variables dentro de un avalúo. Dentro de la evaluación, el método se utiliza principalmente cuando no tenemos comparables o cuando los comparables no son tan comparables, es decir, que tenemos bienes similares, pero que no son tan comparables, digamos, son semejantes. Caso concreto, pues en la parte de los intangibles, donde tal vez no tengamos comparables como tal y podemos usarlos ahí. O bien cuando de plano no tenemos comparables y necesitamos determinar el valor en función de las características que tiene el bien. En ese caso es cuando usamos el modelo multicriterio y nos da una buena estimación de valor. Los podemos utilizar en las diferentes áreas de la evaluación. Actualmente existen ya libros desarrollados por el doctor Jerónimo Aznar y sus colaboradores, en la cual nos dice cómo aplicar los modelos multicriterio dentro de la evaluación inmobiliaria. Pero también nos habla otro libro de cómo aplicarlos dentro de la evaluación de intangibles o dentro de los activos ambientales. Y uno de los últimos libros que ha publicado es la parte de cómo evaluamos las pequeñas empresas que no cotizan en bolsa, pero que tienen que ser evaluadas. Y donde existen intangibles como es la marca, las patentes, los contratos, el capital humano, cómo evaluamos el impacto que generan esos bienes dentro del valor de la empresa. Es donde se ha estado aplicando los modelos multicriterio, además obviamente de su campo nativo, que es la toma de decisiones. Normalmente la aplicación del método requiere del uso de expertos. Entonces, esos expertos dan su opinión acerca del grado de influencia que tiene cada una de las variables dentro del valor del bien. De tal manera que cuando se hace un avalúo utilizando estas metodologías, el evaluador debe de considerar los gastos que él va a tener, los costos que él va a tener, más bien dicho, los costos que él va a tener para el pago de honorarios de los expertos. Se recomiendan regularmente 3 a 5 expertos, cada uno de ellos hay que cubrirle sus honorarios, más aparte pues
toda la inversión de tiempo del estudio de mercado, del análisis de las matrices y de todo el procesamiento. Entonces no podemos cobrar por horas, ni tampoco podemos cobrar, digamos, por cuestión meramente del objeto, sino más bien se cobra en función de la dimensión de la investigación que hay que hacer, considerando el pago de honorarios a los expertos. En ese sentido se cobra. La metodología se origina a través de una publicación que hizo el doctor Tomasati a finales de la década de los 80. Él estaba trabajando en una empresa donde se requería tomar decisiones y toma modelos de investigación de operaciones y hace la adecuación para la toma de decisiones. Él veía que muchas decisiones se tenían que tomar y la única información que existían eran criterios o variables del tipo cualitativo. Y las metodologías existentes eran metodologías numéricas, que requerían números. Y entonces él se preguntó, ¿y qué pasa cuando la decisión requiere de variables de cualidad? Y entonces nace la idea de generar un modelo basado en variables cualitativas. A finales de la década de los 80 publica su primer libro y sus primeros artículos, donde hace la propuesta metodológica del proceso analítico jerárquico. Ahí se origina toda una cadena de métodos y aplicaciones de estos modelos. ¿Cómo se realiza el procedimiento para un avalúo inmobiliario? En el ámbito inmobiliario necesitamos tener una muestra de mercado. El modelo multicriterio se utiliza a través de la comparación de mercado, es decir, seleccionamos una muestra del mercado y sobre esa muestra de mercado lo primero que hacemos es ponderar las variables con las cuales queremos justificar el valor. Por ejemplo, los metros cuadrados de terreno, la ubicación de la vivienda, los metros cuadrados de construcción, etc. Definimos los criterios o variables. Después ponderamos el peso que tiene cada variable sobre el valor del bien y luego esas ponderaciones se hacen a través de expertos, de gente especializada en ese mercado. Luego analizamos los comparables en función de cada uno de los criterios o variables que definimos para analizar cómo son los comparables entre sí, en términos del terreno, en términos de la construcción, en términos de la ubicación, cómo son esos comparables. Y finalmente se hace una tercera etapa en donde se mezcla cómo son esos comparables en términos del mercado y cuánto pesa cada variable con la cual queremos justificar el valor. Se conjuntan esas dos informaciones y se obtiene lo que llamamos los factores globales. El peso que tiene cada comparable dentro del mercado y en función del impacto que tiene cada variable. Al conjuntar eso, lo mezclamos con los valores de mercado que existen de los comparables. Y a través de unos pequeños cálculos, hacemos una relación entre el valor de mercado de los inmuebles y el peso de mercado de los inmuebles. Y con eso obtenemos el valor del inmueble. Son 3 etapas que se siguen para hacer la estimación de valor de un bien inmobiliario. De manera general, el método opera en 3 etapas: el análisis de criterios, el análisis de comparables, cuando existen comparables, y la determinación de los factores globales y el valor. Serían a grandes rasgos las 3 etapas del modelo multicriterio. Dentro de las aplicaciones que tenemos con los modelos multicriterio,
El doctor Aznar y sus colaboradores, como ya lo mencionaba, se han dedicado a editar y escribir libros donde podemos percibir y tener un material de apoyo sobre, por ejemplo, la evaluación de empresas. En este libro, él nos muestra el uso de los modelos multicriterio en la evaluación de empresas, sobre todo en aquellas empresas donde no tenemos comparables y tenemos que hacer uso del peso que tiene los activos de la empresa. De igual manera, hay un libro llamado Evaluación Inmobiliaria, cosa que en la evaluación existen poco material escrito, sí lo hay, pero poco material, podemos decirlo. Aquí hay otro material donde nos explican los diferentes métodos que existen tradicionalmente en la evaluación inmobiliaria y nos incorporan también los nuevos métodos multicriterio, programación por metas, analítico jerárquico, analítico en red, etc. Hay otro tipo de aplicaciones de los modelos multicriterio, como son la evaluación de intangibles, marcas, patentes, en donde también nos muestra cómo se puede aplicar estos modelos en la evaluación de estos bienes intangibles. Este tipo de escenarios se hacen a través de ponderaciones. Por ejemplo, ¿qué pesa más en una empresa? ¿Lo tangible o lo intangible? Pues depende de la empresa. Si hablamos de una fábrica de software, la parte intangible pesará muchísimo más que la parte tangible. Pero si hablamos, por ejemplo, de un taller mecánico o de un pequeño restaurante, pues a lo mejor la parte tangible puede ser más pesada o más impacto que la parte intangible de ese pequeño negocio. Entonces va a depender del negocio quién tenga mayor peso, lo tangible o lo intangible. Luego se puede disgregar. Ok, ¿qué tenemos de intangible? Que es la parte compleja de medir. Por ejemplo, la marca, los clientes, los proveedores, los creativos de la empresa, los operarios certificados, los contratos. Esa parte intangible, ¿cuánto impacta en el valor del bien? El método te permite determinar ese grado de impacto. Y con ese grado de impacto, teniendo lo que se conoce como un pivote es aquel criterio o característica que podemos evaluar de una manera relativamente sencilla o con un método comúnmente ya utilizado. En este caso, por ejemplo, si conocemos el valor de lo tangible, pues podríamos dimensionar a través de la priorización por modelo multicriterio cuánto es la dimensión de valor del resto de los criterios o variables que intervienen, sobre todo en la parte intangible, y tener una medida de la empresa. ¿Cuánto vale la empresa? ¿Cuánto vale el intangible? ¿Cuánto vale el tangible? De igual manera tenemos para activos ambientales, en donde nos muestran el uso de modelos como AMUBAM, como analítico en red en la aplicación de activos ambientales, de evaluación de activos ambientales. Y ya se han dado en eventos de la FECOBAL, por ejemplo, o eventos de UPAV, ponencias donde se está aplicando esta metodología, por ejemplo, a la evaluación de obras de arte, a la evaluación de ambiental. Ya empieza a haber evaluadores que le están aplicando y están mostrando en las convenciones o eventos de evaluación la aplicación que ellos han hecho. Actualmente estamos trabajando en un tema muy interesante que es la evaluación de daños y perjuicios, sobre todo el tema de daño moral, donde también ahí la evaluación a través de modelos multicriterio permite facilitar a la autoridad un mecanismo para determinar el quantum indemnizatorio.
a través del uso de expertos, a través de la opinión de las gentes que pueden dimensionar el daño que le fue causado a una víctima. A través de esas mediciones se puede llegar a determinar cuál es el daño moral o el daño, el importe, se le llama quantum indemnizatorio, que tendríamos que, o que el juez tendría que dictaminar ante una demanda. Este es el tipo de aplicaciones que puede tener los modelos multicriterio. Claro que sí, me pueden escribir a la dirección de correo luis.garcia@leon.tecnm.mx. Pues yo los invito a todos los evaluadores a que incursionen en estas nuevas metodologías. El Instituto Phoenix tiene a bien una serie de cursos ya programados, ya en sus plataformas, que permiten que el evaluador se incorpore en estas metodologías y nos pueda dar esa retroalimentación del uso que él está dando a estos tipos de métodos. Hay videos, hay cursos que pueden trabajar a través de estas plataformas y tomarlas y aplicarlas dentro de sus esquemas evaluatorios, dentro de su campo de la evaluación. Los modelos se pueden aplicar a muchas áreas de la evaluación, podría decir a todas. Tal es el caso del daño moral, que hasta ahorita no había un modelo científicamente probado para poder justificar la cuantía, y se está ofreciendo esta alternativa y con muy buenas expectativas. Eso significa que el evaluador debe de incursionar en nuevas formas de justificar el valor, pero con un sustento científico. Entonces yo invitaría a todos los evaluadores a que no dejen de lado la capacitación y no dejen de lado los nuevos métodos, que si bien no están autorizados por autoridades que regulan la evaluación, no quiere decir que no sean aplicables. Hay áreas donde no hay esa regulación, fuera del inmueble, de los inmobiliarios, y donde sí podemos aplicar la metodología y justificar de mejor manera la estimación de valor. Entonces la invitación es a que conozcan estos modelos, a que se sigan capacitando a través de estas plataformas que permiten tener esa cobertura y esa penetración en costos, porque finalmente no tienes que trasladarte, es más económico, y nos permite sobre todo el acceso a la información. Pues ahí está la invitación para que se acerquen a los cursos y programas que ya se tienen sobre estos modelos.